Hola, hola, sí hay. Buenos días, hermanos. Gracias por venir al primer culto y tratar de tomar estas medidas de seguridad por nuestra salud, ya que siempre en el segundo culto hay un poquito más de personas, ¿no? Y ven como en el primer culto las sillas de atrás están vacías. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he puesto. Suena interesante el título del tema que le he puesto, pero le he puesto Miserable de mí. Ya algunos han escuchado esa frase de parte del apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí. Voy a empezar orando, luego voy a leer un texto. Señor, queremos pedirte en esta mañana que seas tú dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo para poder entender lo que tu palabra quiere hablarnos en esta mañana, Señor. Venimos ante ti en humildad, Señor, y con el deseo de poder seguir creciendo en nuestras vidas espirituales, seguir creciendo en medio de este cuerpo pecador que tenemos, Señor, y sabemos que un día vamos a ser glorificados para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero leer Romanos en el capítulo 7, verso 14 al 25, y voy a también tomar un poco el contexto de lo que es Romanos 6, algunos versículos, y Romanos 8 para poder entender mejor esto. Pero vamos a leer Romanos 7 del 14 al 25, que dice así: Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Verso 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Esto dice Pablo. Soy un pobre miserable. O en la Reina Valera dice, ¿no? Miserable de mí. Y continúa diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa que está sujeta a la ley del pecado. ¿No les ha pasado que quieren hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo? ¿No es cierto? Si somos nosotros honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta muchas veces que somos contradictorios con nosotros mismos, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros sabemos que debemos hacer el bien, pero ¿qué pasa? Terminamos haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Y yo creo que todos aquí, los que estamos aquí por lo menos, ¿no? Y estoy seguro, reconocemos que es mejor ser humildes, ¿no es cierto? Es mejor ser humildes que ser orgullosos. ¿O a alguien aquí le gusta ser orgulloso? Yo creo que todos sabemos que es mejor preocuparnos por los demás, ¿no? A ser egoístas. Es bueno hacer el bien. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo, ¿no? de ayudar a los necesitados. A menos de que haya entre nosotros alguien que esté mal de la cabeza, ¿no? Y no quiera hacer el bien nunca, que tenga un serio ajuste mental, un serio desajuste psicológico. Pero todos aquí siempre estamos tratando de hacer
el bien, ¿no? Porque es lo mejor. En nuestra sociedad siempre buscamos hacer el bien, siempre buscamos ayudar a los necesitados y los vemos en todos lados, ¿no? Lo malo, ¿saben qué es lo malo? Lo malo es que muchas veces nosotros queremos aparentar eso. Queremos aparentar que somos humildes en medio de un egoísmo que está escondido en cada uno de nosotros. Queremos hacernos ver ante los demás que somos buenas personas, queremos hacernos ante los demás que somos personas que ayudamos para llenar nuestro orgullo, para llenar nuestro egoísmo. Aunque no querramos, eso nos pasa muchas veces. Debemos ser sinceros, ¿no? Yo creo que en mi situación, yo creo que muchas veces soy así. Y la palabra correcta sería hipocresía. ¿Usted ha sido alguna vez hipócrita? Duele, ¿no? La palabra es bien dura. Pero personalmente, muchas veces he sido hipócrita. Decir una cosa y hacer otra, ¿no es cierto? Predicar una cosa, puede ser que yo esté predicando aquí una cosa, pero cuando ya estoy fuera de la iglesia, hago otra cosa. Y como dice, ¿no? El famoso dicho, el famoso refrán, del dicho al hecho, ¿lo saben? Hay mucho trecho. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Suena como trabalengua para mí. Y esto es lo que Pablo en Romanos 7, el capítulo 7 del verso 7 al 13, un poquito antes, que está en el contexto y lo vamos a estudiar también hoy. Y la tesis de Pablo acá, lo que Pablo nos quiere enseñar, es que la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, son santos, son justos y son buenos. Pero la ley de Dios no puede salvar a nadie, porque no tenemos la capacidad de obedecerla. ¿Es cierto? ¿Usted ha tratado de cumplir esos 10 mandamientos? ¿Los ha cumplido al 100%? No, ¿no es cierto? Así que el problema no está en la ley. El problema está en ¿quién? Está en nosotros, que no podemos, que ni queremos hacer lo que la ley dice. Nunca nos gusta someternos a nadie ni a ninguna regla. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Queremos ser autónomos. Algunos dicen por ahí, yo alguna vez también lo dije, no, yo no voy a esa iglesia porque ahí son unos hipócritas. Si no lo ha dicho, lo ha escuchado de otra persona, ¿no es cierto? Yo no voy a esa iglesia porque dicen una cosa y fuera son otras personas. Pero esa es la naturaleza que vive en cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, miserable de mí. Entonces, nadie se puede salvar guardando la ley. Así que si usted se ha esforzado guardando la ley, déjeme decirle que no se va a salvar solo por guardar la ley, porque no la va a poder cumplir jamás hasta el día en que seamos glorificados, ¿no? Seamos resucitados. La ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos provee los recursos para lograr hacerlo, ¿no es cierto? Y la única manera de salvarnos, según Romanos, es aceptando el regalo de la justicia que Dios nos provee por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por nuestro esfuerzo, no por tratar de cumplir los 10 mandamientos y tal vez un montón de otras reglas que podemos aprender en la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahora, los que son salvos en Cristo, ahora poseen una capacidad que antes no tenían y una nueva motivación de obedecer a Dios. Esa es la buena noticia. Pero a pesar de la lucha que aún tenemos por causa del pecado que mora en nosotros, tenemos una nueva capacidad, ¿no es cierto? Y Pablo lo empieza a explicar desde el verso 14 en el capítulo 7 de Romanos. Dice, lo voy a leer más adelante, dice, pero quiero que usted note que hay una diferencia entre los versos 7 al 13 y lo que vamos a ver hoy, que es del 14 al 25, que del 7 al 13 Pablo está hablando en tiempo pasado, ¿ya? Pablo está describiendo lo que era su vida anterior, antes de venir a Cristo. Pablo está diciendo, esto es lo que yo era cuando era esclavo del pecado, cuando el pecado me dominaba, me esclavizaba y yo no podía hacer nada, porque estaba ciego y no podía ver, ¿no? Y del verso 14 al 25 Pablo habla en tiempo presente.
¿no? En su tiempo, en su momento en que él está describiendo esta carta. Porque él quiere describir lo que es su condición actual, ¿no? Ahora que él ya es cristiano, pero que también aún sigue luchando con ese pecado que mora en él, pero que ahora ya no es esclavo del pecado. Ya no es esclavo del pecado porque ha sido libertado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y él lo ha aceptado, ¿no? Y eso nos enseña que ahora que estamos en Cristo Jesús nosotros, vamos a seguir luchando con el pecado, pero que ya no nos domina, porque es una guerra que ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos en una guerra que no vamos a ganar, sino que estamos en un campo de batalla que aún vamos a sufrir heridas. No sé si me dejo entender, ¿no? Pablo quiere hacernos ver en esta porción de Romanos, la cosa no es la siguiente: ¿por qué nosotros seguimos en guerra con el pecado si ya fuimos liberados del pecado? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? Ahora que ya soy hijo de Dios, ya acepté el sacrificio de Cristo, entiendo el Evangelio, entonces ¿por qué sigo pecando? Yo me lo he hecho esa pregunta muchas veces. ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué? Se supone que ya he sido libre del pecado. Debemos de pelear una guerra que hasta el día de nuestra muerte vamos a estar luchando en el poder del Espíritu Santo. Solo cuando estemos disfrutando de la gloria de Dios, realmente ese pecado ya no nos va a estorbar nunca más en nuestras vidas. Hermanos, este es el centro del pasaje. Estamos en una guerra y déjeme decirle que usted no la debe pelear con sus propias fuerzas. Necesitamos depender del Espíritu Santo, que también mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces el tema principal en Romanos 7 es que la ley de Dios en sí misma ni puede salvar ni puede santificar. ¿Ok? La ley de Dios ni puede salvar ni puede santificar. Usted no va a ser salvo por cumplir la ley de Dios, porque al final no la va a poder cumplir al 100%, ¿no? Y no es porque haya un problema en la ley, ¿no? Que sea pecado o algo así, ¿no? Sino porque aún nosotros los cristianos tenemos un problema, y ese problema es el que Pablo va a describir en estos versos que acabo de leer al inicio, en los pasajes de Romanos capítulo 7 del 13 en adelante. Quiero presentar 3 puntos que voy a hablar hoy. Y el primero es lo que Pablo nos dice acerca de la ley. El segundo es lo que Pablo nos dice acerca de él mismo. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros, porque lo dice también de nosotros. Y el tercero es lo que Pablo nos dice de cómo somos liberados en esta lucha. Vamos a ir por el primero, lo que Pablo nos dice acerca de la ley. Y es aquí donde Pablo tiene que salir a explicar lo que para él, que tal vez él no está menospreciando la ley, ¿ya? No es que la ley no vale nada y tiene que salir a explicarlo y tiene que salir a decirlo, porque imagínese en ese tiempo que se le aparezca un judío y decirle: pero Pablo, entonces ¿para qué es la ley si no nos sirve para nada? Y yo creo que eran bien estrictos, bien religiosos los judíos en ese tiempo, y Pablo tiene que salir a decir y explicar lo que él quiere mostrar a través de lo que está escribiendo en esta carta, ¿no? Y debemos llegar a la conclusión de que la ley no es algo malo, ¿ya? No es algo malo para nada. Pablo pregunta, miren en el verso 7, dice: ¿qué concluiremos? En el capítulo 7, verso 7, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Y en signo de admiración dice, ¿no? De ninguna manera.
así, yo creo que en voz alta, ¿no? De ninguna manera, no es nada de pecado. Y en el verso 12, mire lo que dice. Concluimos pues, tres cosas, ¿no? Que la ley es santa, que la ley es justa y que la ley es buena. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y no hay ningún problema en la ley. En el verso 13 miren lo que dice. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Y Pablo está diciendo que el problema no está en la ley, que no es la ley la que te mata, no, sino que es el pecado. El pecado es el que te va a llevar a la muerte, ¿no? Lo que hace la ley es hacerte ver cuán pecaminoso es el pecado que mora en ti, cuán pecaminoso es el pecado que mora en mí, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros nos miramos en el espejo de Dios, nos damos cuenta de lo peor, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que somos peor de lo que estamos pensando. En ese proceso de santidad y que tratamos de agradar a Dios, nos vamos dando cuenta todos los días que somos mucho peor de lo que estamos pensando. Pero no es la ley lo que nos hace peor. No es la ley. Lo que nos hace peor es el pecado que mora en cada uno de nosotros. Les voy a dar un ejemplo para poder entenderlo mejor. Usted va, no sé si lo hace, ¿no? Tal vez una vez al año hacerse un chequeo médico general, ¿no es cierto? Y va y recoge los análisis, va con su médico de confianza, se los muestra, él los ve, los analiza y más o menos ahí. Yo he visto algunos análisis, no le entiendo nada y el médico sí es experto en entenderle, ¿no? Pero que la cosa aquí que el médico cuando usted va le da una noticia con una cara sombría y le dice el médico a usted, lo siento, pero usted tiene cáncer. Ay, debe ser la noticia más fea, ¿no? Y no sé para el médico si es su trabajo hacerlo, no sé cómo se sentirá. Pero la pregunta es, ¿fueron las palabras del médico las que provocaron ese cáncer? ¿Fueron las palabras del médico las que provocaron ese cáncer? ¿O usted ya tenía ese cáncer? Y lo que hizo el médico solo fue revelarle el problema que había en cada uno. Algo así es la ley, ¿no? Y así mismo funciona la ley. La ley no produce cáncer, pero la ley te hace ver el cáncer del pecado que mora en ti. Verso 14 dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. En otra versión dice, pero yo soy meramente carnal. Uy, suena feo, ¿no? ¿Cómo que un creyente va a ser carnal? Somos humanos. Y lo que está diciendo Pablo aquí de la ley es que la ley es espiritual. Significa que la ley tiene un origen divino, que la ley es perfecta, porque es el reflejo del carácter de nuestro Dios, que también es perfecto, que también es divino. No puede haber nada malo ni inadecuado en los 10 mandamientos, porque no hay nada malo ni inadecuado en nuestro Dios ni en su ley. Él es santo, Él es justo y Él es bueno. Y lo mismo podemos decir de la ley. Déjenme decirle que en este mundo, mira, esto sería lo mejor, ¿no? En este mundo
fuera un lugar hermoso, fuera un lugar paradisiaco, si todos lográramos cumplir al 100% la ley. Imagínense, si todos cumplieran, todo este mundo fuera tan maravilloso, pero no se puede. Es por eso que Pablo, en su lucha con el pecado, él reconoce de que la ley es buena. Y lo dice en el verso 16, dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. La guerra que cada uno de nosotros experimentamos en nuestro interior por querer obedecer a Dios, le da la razón a lo que dice Pablo. Pablo tiene toda la razón en lo que está diciendo acá. Así que el malo de la película no es la ley, ¿ya? No pongamos a la ley como que es la mala de la película o el malo de la película, sino el pecado que mora en cada uno de nosotros. Ese es el malo de la película. Y hay muchas iglesias, ¿no?, que hablan mal de la ley y la ponen como que si fuera algo malo. Pero Pablo nos está explicando acá que la ley no es mala. Es santa, es justa y es buena, como el carácter de nuestro Dios. Y esto me lleva al segundo punto, que se llama así, lo que Pablo nos dice de sí mismo. Ahora nos vamos a hablar a cada uno de nosotros también, porque lo que Pablo dice de sí mismo, lo dice también de nosotros, de cada uno de nosotros. Leamos una vez más el verso 14. Esta vez no hemos podido tener las diapositivas, está dañada la compu. Pero dice así, espero que tengan su Biblia, hermano, ¿no? Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Recuerden que Pablo antes dijo que los creyentes ya no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Pero aquí Pablo nos dice que es vendido como esclavo del pecado. Está diciendo, como les dije hace rato, ¿no?, que es carnal, que es humano. Muchos teólogos dicen que aquí Pablo no se está refiriendo a un verdadero cristiano. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero Pablo está planteando aquí que la realidad de que a pesar de haber sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, aún queda en nosotros un residuo, un poquito, de pecaminosidad, ¿ya? Y que esa pecaminosidad la vamos a llevar por el resto de nuestras vidas hasta nuestra muerte. ¿Y saben qué es lo peor? Que nunca va a mejorar. Vamos a seguir pecando y pecando. Mire lo que dice en el verso 23. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. 22 era ese. Ahora sí el 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Me ardió la garganta. No es que nuestro cuerpo físico sea malo, ¿no?, y el alma sea buena, como ¿se han escuchado de los gnósticos que hablan así, ¿no?, que nuestro cuerpo físico es malo y que nuestra alma es buena? Los platónicos también lo dicen así, ¿no? Lo que Pablo está diciendo acá es que el pecado se vale de nuestro cuerpo para llevarnos a pecar. El pecado se vale de nuestro cuerpo para llevarnos a pecar. Está tratando de influenciar en cada uno de nosotros y quiere hacernos pecar todos los días, ¿no? El pecado, miren, el pecado usa sus ojos, dice. Antes hablaba así yo. El pecado usa mis ojos, ¿cierto? En los hombres mucho más que en las mujeres, ¿no es cierto? No me dejan mentir acá. Pero el pecado usa nuestra lengua. No sé quién peca más con la lengua, si el hombre o la mujer. Ustedes saben, ¿no? El pecado usa nuestro cerebro. Nos hace maquinar a veces, pensar cosas malas a veces. Ustedes no me dejan mentir. Nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Usan nuestras manos. A veces hacemos las cosas que no debemos hacer, ¿no? Usan muchas veces nuestros pies. Recuerdo la canción de niños, ¿no? Cuidadito las manitos lo que hacen, cuidadito los piecitos donde van. ¿Sí se la saben? De niño yo me la aprendí así.
Pero ¿sabe qué? Aún ese lenguaje nos muestra de que los cristianos ya no somos esclavos del pecado, porque el pecado no tiene que hacernos prisioneros, ya no nos va a hacer prisioneros, ¿no? El pecado no tiene que hacernos cautivos, pues porque ya no le pertenecemos al pecado. Pablo nos dice en el capítulo 6, en el capítulo anterior, de que ya fuimos liberados del pecado, pero al mismo tiempo nos advierte de que debemos estar en pie de guerra para no ser atrapados por el pecado que aún mora en cada uno de nosotros y poder ser llevados a obedecer de nuevo a ese enemigo antiguo, ¿no? A ese amo antiguo que teníamos antes de haber conocido a Cristo. Romanos 6, 12, miren lo que dice. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Es decir, el pecado está en nuestro cuerpo mortal. Está en ustedes, está en mí. Puede ser engañado. Puede ser seducido por el pecado que mora en ti. Así que tengan cuidado. Miren lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 5, verso 1. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esto no quiere decir que un verdadero cristiano pueda regresar a su vida antigua, ¿no es cierto? A esa vida antigua de esclavitud. ¿Okay? Le voy a dar un ejemplo. Tengo unos datos aquí, no sé si están exactos con la fecha, pero más o menos por el año 1860, tal vez un poquito más. No soy muy bueno en historia. Hubo una guerra civil, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Todos conocen la historia. Si no la conocen hay que investigarla, hay que leerla. Una guerra civil donde los del norte se enfrentaban con los del sur, ¿no? Los del norte tratando de ¿qué? Tratando de dar libertad a aquellos que estaban siendo esclavos. Y los del sur tratando de retener a esos esclavos porque no querían soltarlos, porque estaban tan cómodos con gente sirviéndoles. Pero de eso se trató la guerra, ¿no? Y donde Abraham Lincoln, que era el presidente en ese entonces, por eso es muy famoso este presidente, emite el acta de emancipación en el año 1863. Y que el presidente de los Estados Unidos haya emitido un documento que dictaba la libertad de los esclavos, no quiere decir que esos esclavos ya se sentían libres. Porque si el amo o el patrón, ya no el amo, ¿no? Si el patrón le decía, ven acá, ¿ustedes creen que ese esclavo se sentía tan libre de ir o no ir? En ese tiempo, a pesar de que ya hubo un acta de emancipación, un acta donde decía que ellos eran libres y que tenían que ganar un salario y tenían un mejor trato, tal vez trabajar menos horas. No, ellos aún se sentían como que si fueran esclavos, a pesar de que ya se había dictado su libertad. Yo creo que el problema de muchos cristianos en su lucha es parecida a esta. Sabemos que ya no somos esclavos del pecado, pero aún nos sentimos esclavos del pecado. Quiero poner otro ejemplo para seguir entendiendo eso. Miren, y hay mucha diferencia entre un soldado en medio de una guerra que es capturado en batalla y el traidor que se pasa al otro bando. Cada vez que un cristiano peca, es como ese soldado que ha sido capturado momentáneamente, pero jamás va a ser un traidor que se pasa al bando contrario. Ojo, estoy hablando de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Que muchas veces hemos visto a personas, ¿y qué le pasó a esa persona? Pero si era el que cantaba las alabanzas en la iglesia, hasta lo vimos predicar muchas veces y ayudaba a los necesitados, y de repente lo vemos
blasfemando en contra de nuestro Señor. Tal vez ese no era un verdadero creyente. Simplemente estaba tratando de ser esa persona que hablé al inicio, ¿no? Que solamente quería mostrarse ante los demás como una persona buena. Y no porque era realmente un hijo de Dios. Verso 15. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La lucha que Pablo plantea aquí es una lucha que es de usted y es una lucha que también es mía. Yo sé que usted, que es un verdadero cristiano, se siente mal, ¿no es cierto?, después de haber pecado. ¿O me equivoco? Yo me siento mal después de haber pecado. Ay, Señor, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué traté a esa persona así? Perdón, Señor. ¿No le ha pasado eso? Verso 17. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Esa inclinación del pecado no procede de nuestro verdadero yo. Porque ese verdadero yo ya ha sido regenerado por nuestro Señor Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo. Ese verdadero yo quiere hacer lo bueno, ya no quiere pecar. No quiere pecar más, ¿no? Yo sé que aquí usted ha sido un verdadero creyente y ya no quiere pecar más, pero lo vuelve a hacer. Lo vuelvo a hacer. Mire lo que dice Pablo a partir del verso 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Como les decía hace rato, ¿no? Hay veces que ya, ay, Señor, yo ya no quiero volver a pecar, pero lo vuelvo a hacer. ¿No le pasa que muchas veces nos sentimos vergonzosamente horrible? Nos sentimos tan mal después de haber pecado. A mí me pasa, yo sé que a usted le pasa, pero es porque usted ya no quiere pecar, pero le atrae, ese pecado aún le atrae, y tal vez una semana lo va a dejar de hacer y después otra vez vuelve. Pongámoslo así, el pecado no es nuestro huésped de honor, no es nuestro huésped de honor, ¿no? Quisiéramos sacarlo de nuestras vidas para siempre, pero eso no va a ser posible, ¿no es cierto? Va a ser posible solo cuando nuestro cuerpo sea glorificado en la resurrección. Vamos a seguir luchando y luchando y luchando en este mundo humano, en este mundo carnal. Verso 21. Así que descubro esa ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Un ejemplo, ¿no? Cuando queremos levantarnos en la mañana, ¿no? Queremos levantarnos en la mañana, la noche anterior ya lo planeamos. Yo mañana me voy a levantar tempranito, de madrugada, 5:30 de la mañana, cuando todavía ni sale el sol. Voy a sacar mi Biblia, voy a hacer mi devocional, voy a tratar de estudiar ese pasaje para que en este día yo haya sido bendecido a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Lo logramos al otro día? ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana? En nuestro cuerpo carnal, ¿no? En nuestro cuerpo humano. ¿Qué es lo primero que hacemos? Como algunos ahorita ya estamos en esto, aquí, en plena prédica, ¿no? Revisar si me llegó un mensaje en WhatsApp, revisar a ver qué han puesto en Facebook, en Instagram. Eso no nos da pereza.
Pero levantarnos a estudiar la palabra de Dios, a orar, seriamente nos da pereza. O por ejemplo, las noches que tenemos oración por Zoom, vamos con ganas, con ánimo a reunirnos y a conectarnos en esa reunión. No. Algunos tal vez están ocupados y no lo logran hacer. Pero muchas veces, me incluyo, muchas veces me da pereza. Y es porque vivimos aún en ese cuerpo pecador. Precisamente, hermanos, eso es lo que nos hace sentir a cada uno de nosotros miserable. Que Pablo en el verso 24 dice, ¿no? Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Nuestro yo regenerado ya no desea pecar. No desea hacerlo, ¿no? Desea servir a Dios de todo corazón, pero el pecado que habita en cada uno de nosotros es un foco de resistencia. No nos da pereza mirar una serie en Netflix de 50 episodios, ¿o no? Encontramos la manera de mirar nuestra serie favorita. Yo recién me miré la serie de Selena, así que soy pecador. Tengo que aceptar que, bueno, no es nada malo la serie, ¿no? Pero a veces lo pongo en primer lugar en mi vida. Hay series hasta de 5 temporadas y aún así la estamos mirando. Nos miramos 10 capítulos en una noche, a las 2 de la mañana, hasta que ya nos da sueño. ¿Quién nos librará de ese cuerpo mortal? La pregunta que hace Pablo, y esa pregunta se va a responder en el siguiente punto, en el último punto, en el punto 3, que dice, lo que Pablo nos dice para ser librados de esta lucha. Y el verso 25 dice, y esto hay que decirlo con gozo, dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la mejor noticia. Solo con leer eso ya tenemos la respuesta. Continúa diciendo en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Quién podrá liberarnos enteramente del pecado para entregarnos completamente a aquel que nos amó? La respuesta es clara y contundente de parte de Pablo acá. Gracias a Dios por Jesucristo. Ese debería haber sido el título del tema, ¿no? Gracias a Dios por Jesucristo. Un consejo, no se quede postrado viendo su lucha interior, ¿no? Usted debe llegar a un punto de gratitud porque Él fue quien nos liberó de la condenación del pecado. Por eso Pablo en el capítulo 8 de Romanos, ya más adelante, ya dice algo un poco más alentador. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Recuerde eso en medio de su lucha. Ya no hay condenación. No hay condenación. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz de manera que cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, ya sabemos cuál va a ser el veredicto. Usted es inocente. Ya sabemos cuál es el veredicto. Usted es inocente porque creyó en Cristo Jesús, a pesar de haber sido un pecador. Él ya pagó por cada uno de nuestros pecados y esa deuda está pagada. Jesús no solo nos ha librado de la condenación del pecado, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ahora nuestro verdadero yo ya no le pertenece al pecado. ¿Le pertenece a quién? Le pertenece a Dios, le pertenece a nuestro Señor Jesús. Y Pablo lo dice, ¿no? Somos más que vencedores. Me encanta esa frase. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo.
Cristo venció. Estamos al lado del vencedor. Estamos del lado de quien ya venció. Hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, quiero darte las gracias por habernos hablado a través de tu palabra, Señor. Gracias porque